quizás que con esta marcha el gobierno comprenda, si no la semana que viene, como es una semana corta, con esta Semana Santa, vamos a hacer una protesta a Gobernación mostrando la situación educativa. Y ahí sí, si el gobierno ya no entiende y sigue en la misma postura, ahí tenemos mandatos de los docentes, los gremios, de convocar a una medida de fuerza con una movilización. Leo está en un momento de su etapa de madurez, más allá de ser lo que todos conocen. Hoy está en un momento de mucha responsabilidad de lo que él puede otorgarle al resto. Entonces yo digo que si él está bien, va a terminar siendo el equipo de él. El reflejo del equipo de Argentina hoy es que el mejor del mundo logre transmitir y darle seguridad al resto para ir por el camino que tenga que ir. Indudablemente que es mucho más el equipo de él que el mío. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bienvenidos, muy buenas noches. Bueno, se fue el loco Houseman, se pegó un viajecito, como dicen, qué sé yo, Nacho. Cáncer de lengua, no pudo con la batalla y la perdió. Y finalmente su vida se apagó y todo por delante, muy joven. Un tipo extraordinario en el mundo del fútbol. Le decían el loco, pero porque en la cancha era un verdadero loco. Y en la vida era un loco lindo. Nunca podríamos decir otra cosa. Así que cerró el capítulo de los títulos del día, efectivamente. Un tipo bárbaro, que tristemente su vida se apagó en el transcurso del día de hoy. Hay hondo pesar y dolor, por supuesto, en el mundo del fútbol, y porque además es un tipo campeón del mundo, y eso no es poca cosa, digamos, ¿no? Hola, ¿cómo estamos, Paola? Bienvenida. Hola, Paulita, bendita sea yo entre tantos hombres, porque Lourdes le mandamos un beso grande, se hizo un estudio, así que hoy no nos va a acompañar físicamente, pero sí telefónicamente, sí, porque si lo amerita todo. Está ahí. Está enganchada, porque Lourdes no puede desengancharse. No puede, porque no hay manera, además. No hay manera. Bueno, aprovechá, Lourdes, quédate en capita un ratito, porque 20 grados 1 es la temperatura actual, 68% de humedad, los vientos vienen del noroeste, así que el frío recién lo vamos a tener fuerte el sábado. Ahí va a descender bastante la temperatura, y tanto hoy como mañana y el sábado va a haber chaparrones aislados durante la noche. O sea que se anticipó un poquito la lluvia, digamos, se otoñal. Anticipó, de a poquito, te va mojando a poco, no es que va a caer como el otro fin de semana que fue torrencial. Bueno, de hecho, a propósito de eso, recién Aerolíneas confirmó que recuperó 5 aviones adicionales a su flota, después de lo que había generado la piedra de la semana pasada, que ese granizo había causado daños en 13 unidades de las 81 unidades de Aerolíneas Argentinas, por lo cual hoy también se suspendieron 33 vuelos, pero tiende todo a normalizarse y a regularizarse probablemente a partir del sábado, y ya en Semana Santa el servicio sería normal, salvo que vayamos a un paro. Hay alerta y movilización, los gremios están discutiendo, son 6 gremios aeronáuticos, en particular APLA aparece el de pilotos como muy beligerante. Probablemente tengamos un paro, pero salvo el paro, después la expectativa del fin de semana. Pero que lo hagan próximo después, Paulino, es Semana Santa, la gente necesita reencontrarse espiritualmente, ¿por qué no lo hacemos después? Bueno, bastante sí, tensión, tuvimos paros hasta dicen, en el verano, que nunca teníamos, o manifestaciones. Bueno, ese es el momento en donde duele más, y por eso también mayor presión, pero veremos. Bueno, ¿qué frase la de Sampaoli de cara al amistoso de mañana? El equipo es más de Messi que mío, la confesión de parte, relevo de prueba, dice el derecho penal, ¿no, Nacho? Te vamos a contar esta noche todas las fotos que tiene la política del día de hoy. Han sido muy importantes, porque muy variada. Yo hice un repaso, Nacho, ayúdame en un punteo, pero hoy tuvimos el encuentro del PJ, al cual no fueron muchos gobernadores, foto que terminó siendo diezmada, el documento fue muy crítico, estuvo Gustavo Menéndez, estaba José Luis Gioja, esta es la foto, digamos, varios intendentes del conurbano, gobernadores casi ausentes, estaba Beatriz Rosqués de Alperovich, al lado de, en la derecha de la foto, el titular del partido en la ciudad de Buenos Aires, Víctor Santamaría. Menéndez es el primero que aparece. Está Caló, desde la dirigencia gremial. Pero aquí, otra vez, los gobernadores no estuvieron. Está Urribarri, está efectivamente Durañona, en fin. Es una foto. Fue en la ciudad de Buenos Aires. Otra foto es la de María Eugenia Vidal, otra vez en recorrida por el interior de la provincia de Buenos Aires. Hizo 3 distritos en uno. Estuvo en Coronel Suárez, estuvo en Coronel Pringles, estuvo en Benito Juárez. Vidal, que logró hoy que la legislatura en la provincia de Buenos Aires le dé media sanción, y ahora lo está discutiendo el Senado, a la emergencia en materia de infraestructura y también administrativa. Logró una prórroga de instrumentos para acelerar tiempos por todo el transcurso de este año, aunque no pudo imponer la reforma judicial,
tratamiento que debía darse sobre tablas, vuelve a comisión, ese debate se va a dar en los próximos 15 días. No llegó al número para las 2/3 partes, la mayoría calificada que requería ese debate. Pero la gobernadora va a tener una foto tal vez mucho más importante mañana. Sí, con una referente muy cercana al kirchnerismo. ¿Podemos dar el dato? ¿Podemos contarlo? ¿Querés anticiparlo o querés dejarlo en suspenso? Mañana Vidal se va a sacar una foto con Estela de Carlotto. Le va a dar las llaves de la comisaría Quinta, que fue emblema de un centro de detención durante la dictadura. Se la va a dar en la previa al 24 de marzo a Estela de Carlotto. Va a ser un museo esa comisaría. Trasladan la comisaría a unas cuadras de allí, en La Plata, ¿no? La comisaría Quinta de La Plata. Es esta la comisaría. Mirá vos, qué foto, Nacho, porque, a ver, esto desmarca a María Eugenia Vidal una vez más del Gobierno Nacional. El Gobierno no tiene previsto ningún acto para el 24 de marzo, la oposición sí. Y Vidal la foto la hace con Estela de Carlotto, la que Macri difícilmente pueda tener, quizá la haga, pero no se le conoce. Mostrando sensibilidad hacia un sector, sacando el kirchnerismo, un sector que entiende que los derechos humanos deben ser, o lo que hizo el kirchnerismo, alguna parte en materia de derechos humanos, debe ser reivindicado. Bueno, esta foto de Vidal, la verdad que es por demás interesante, la previa al 24. Sí, hoy hablando de La Plata, estuvo Ritondo, entregó a distintos patrulleros 220 móviles destinados al conurbano y al interior. 30 particularmente van a terminar en Mar del Plata, los pagos del intendente Arroyo. Y después voló toda una cúpula. Sí, 6 cambios hubo en la cúpula de la policía bonaerense. Sí, entre ellos el jefe que investiga el narcotráfico, ¿no? El encargado de luchar contra el narcotráfico en la provincia de Buenos Aires. Venía medio flojita el tema, esto lo reconocen en el Ministerio de Seguridad, entonces le quieren dar más velocidad al tema. Hasta donde sé, creo que pusieron al jefe de la departamental de Mar del Plata, satisfechos con toda la tarea durante el verano. Durante el operativo Sol, exactamente. O sea que Seguridad Atlántica, Seguridad Rural, la superintendencia dedicada al conurbano oeste, más seguridad vial, seguridad local y tráfico de drogas y crimen organizado, lo que decía Nacho, fueron relevados. O sea, 6 áreas estratégicas de la bonaerense fueron relevadas hoy. Gustavo Verdini es el comisario general que va a luchar contra las investigaciones de drogas ilícitas y crimen organizado. Venía de la delegación de Mar del Plata, como bien vos dijiste, Pauli. Bueno, después están las fotos de Macri, que en sí mismo ya es protagonista en el día, porque Mauricio Macri tuvo una foto, a ver, con 4 mujeres que van a estar viajando para capacitarse en la India, es esta la foto, jujeñas, sí, para el desarrollo en la instalación de energía solar, lo cual naturalmente da cuenta de la impronta que el gobierno le da a las energías renovables, que han sido ya casi un discurrir cotidiano dentro del discurso del propio presidente y del gabinete económico. Pero también es protagonista Macri porque recibió a quien vos anticipaste aquí, era su alfil para ocupar el lugar que tenía Gils Jarboe hasta fin del año pasado. Sí, recibió a Weinberg de Roca. Yo creo que hay que empezar a llamarla Weinberg, no de Roca, ¿no? Y explico por qué. Lo que dice el ministro Germán Garabano es que la eligieron por un tema femenino. Dijo, antes habíamos elegido 2 jueces de corte, nos parecía que había que evaluar la posibilidad de que fuera una mujer. Y por otro lado, cuando le preguntan por el pasado del marido de Weinberg de Roca, Weinberg a partir de hoy le voy a decir, Garabano dice que por otro lado fue embajador durante la dictadura de Onganía. Dice, no se puede plantear eso en estos tiempos en los que se está hablando de igualdad de la mujer y demás. Por eso resulta llamativo agregarle el de Roca. Yo entiendo que a Eduardo Roca, que fue embajador ante la ONU y ante la OEA durante la dictadura, no le van a decir Roca de Weinberg, ¿no? Bueno, hay que cortar con eso, me parece, ¿no? Bueno, aquí está Pablo Tonelli, que es diputado nacional del PRO, que es un hombre que además, dicen, integra una de las mesas más importantes en términos jurídicos dentro del gobierno, junto a Pablo Clusella, junto a el propio Simón, el abogado personal de Macri. Dicen que es uno de los hombres que impulsó a esta mujer
al mismo tiempo que la propia Elisa Carrió, en desmedro de otra ala del gobierno, la de Angelici y compañía, que quería quizás un acuerdo con el peronismo y en particular Raúl Ple. Así que vamos a hablar con él de estas cosas, pero también de tantas otras, porque hoy la foto también fue la justicia. Y aquí también está Dalmacio Mera, en un ratito vamos a conversar con él, senador nacional del Partido Justicialista por Argentina Federal y al mismo tiempo titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, hasta donde sé. Así es, ¿qué tal? Buenas noches. Tendrá que discutir, validar o no lo que la justicia pidió, que es el desafuero de la mismísima expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿correcto? Correctísimo. Bueno, en un ratito me charlamos. ¿Cómo no? Pero la tengo a Lourdes porque antes del diálogo con Tonelli, con Mera, etcétera, quiero saber puntillosamente las decisiones de la justicia de hoy, porque es un enorme capítulo. Porque además la Corte, contamos el martes, había pospuesto las acordadas. Bueno, las acordadas salieron hoy. Y en todas la Corte dio señales políticas muy fuertes. Lourdes, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Paulino. ¿Cómo estás? Bien, ¿un poco mejor? Aquí estoy tratando de hablar. Bueno. No puedo casi hablar, pero sí, vamos mejorando de a poco. Bueno. Lo cierto es que, sí, como vos decías, la Corte Suprema de Justicia hoy creo que se puso en pie de guerra como Oropí. ¿Y esto por qué? Porque sacó 2 acordadas por unanimidad. Lo que pidió al Congreso fue que se realice una auditoría en la Dirección de Asistencia Judicial de Delitos Complejos y Crimen Organizado. Esta es la Oficina de Escuchas Telefónicas, para que se entienda más claro. Y le requiere informes al juez de la causa que lleva la investigación por las filtraciones de las escuchas de Cristina Fernández de Kirchner y Parrilli, que es el juez Canicoba Corral, para que informe si hubo circunstancias que permitan atribuir responsabilidad justamente a esos agentes de la Dirección de Escuchas. Eso fue por un lado, lo firmaron por unanimidad, pidieron que se investigue, y por otro lado también la Corte, y esto es casi como la historia que ya venimos siguiendo toda la semana, Paulino, tiene que ver con la integración de la Sala 1 de la Cámara Federal, que revocó la prisión preventiva de Cristóbal López y de Fabián de Sousa. Lo que hicieron los jueces de la Corte, por unanimidad también, fue firmar una nota dirigida al Consejo de la Magistratura, a su presidente, al doctor Piede Casas, donde además le piden investigar si existió alguna irregularidad en esa designación. Para que se entienda, acá tenemos una Sala 1 que está conformada por el juez Ballestero, y ahora, desde la semana pasada, por el plenario del Consejo de la Magistratura, se aprobó que el juez Leopoldo Bruglia esté en la Sala 1 como juez. Él venía del Tribunal Oral Federal y pasó a estar en la Sala 1, y como no se pusieron de acuerdo, ellos tuvieron que llamar a un tercer juez. Bueno, lo que quieren ver es si hubo irregularidades en la llamada de ese tercer juez para que dirima la situación en torno a Cristóbal López y a Fabián de Sousa. Eso, por un lado, fueron las 2 cosas muy fuertes que tuvo la Corte Suprema de Justicia, sus 2 acordadas, y por otro lado, dentro de lo que fue el fuero federal, el fiscal Policita, en torno a la causa contra Cristóbal López y Fabián de Sousa, pidió el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil, tanto de los empresarios López y de Sousa como su grupo de sociedades que fueron beneficiadas con la maniobra, y también de Ricardo Echegaray. ¿Esto por qué? Porque quieren asegurarse de que no se conspire contra el futuro decomiso de los bienes, Paulina. Impecable, Lourdes, a descansar, tarea cumplimentada. Y muy relevante lo que... Algo rápido, porque es muy importante, con esto ya cierro, si te parece, tiene que ver con la renuncia de un camarista de Mar del Plata. Es el camarista Jorge Ferro, estaba vinculado al prostíbulo Madajos, y la verdad que había sido todo un escándalo porque aparecía en la investigación, en el entrecruzamiento de llamados, y él estaba siendo investigado por el Consejo de la Magistratura por tráfico de influencias, lavado de dinero y también trata de personas. Y bueno, obviamente se estaba encaminando esto a que se genere su destitución. Tuvo varias denuncias además de la de Madajos,
y finalmente hoy decidió renunciar. Ahora será el Poder Ejecutivo el que deba aceptar o rechazar la renuncia del señor Cerrón. Y te aporto un dato a esta hora, y es que la Sala Cuarta de Casación Penal, integrada, como bien sabés, por Borinsky, por Geminiani y Gustavo Hornos, finalmente hizo lugar al recurso de casación interpuesto por el fiscal general, y en esta causa de Madajos, curiosamente el mismo día que Ferro renuncia, al mediodía revoca la decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones, de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, que había concedido la exhibición de prisión a uno de los dueños de Madajos, a quien aparentemente han detenido hace instantes en Mar del Plata. Me refiero a Mario Saciaín, insisto, uno de los dueños de Madajos, que estuvo preso, luego le concedieron la exhibición de prisión y hoy la Cámara de Casación revocó el fallo de la Cámara Federal de Mar del Plata que había ratificado esa exhibición de prisión. Causa que efectivamente llevó al cierre de Madajos y a tenerlo al propio detenido a esta hora de la noche, hasta donde sabemos, como procesado por autor del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, agravado por el abuso en situación de vulnerabilidad por ser cometido contra más de 3 víctimas, entre otros tantos cargos. Lourdes, gracias. Gracias a ustedes. A recuperarse, mañana te esperamos. Gracias, hasta luego. Bueno, valía la pena este capítulo, Nacho. Sí, por supuesto. Porque además en torno a Cristóbal López hoy, la justicia comercial pidió la quiebra del Finansur cuando hoy se hacía cargo el Banco Galicia, no sé en qué va a quedar, pero había un hermetismo hoy en el sistema financiero de aquellos. Y porque además hoy Cristóbal fue abucheado cuando caminaba por Puerto de Madero, por los vecinos. Y porque además hoy, en torno a Cristóbal López, también se conoció que va a tener que devolver plata de una obra que vos dijiste que ya el gobierno había puesto la lupa y estaba observando, y finalmente la decisión la tomó Vialidad Nacional hoy. Sí, se la quitaron finalmente. Es una obra de efluentes de Bariloche, una obra que intentaba evitar la contaminación de las aguas en Bariloche. Realmente la situación es muy crítica. 28 millones de pesos le había adelantado ENOSA a Cristóbal López. Es plata que no se ejecutó o que en realidad se le pagó pero no la utilizó. La obra está inconclusa, se la quitan y ahora le van a reclamar. Tiene que devolver 28 millones de pesos. Otro problema para Cristóbal López, es la segunda obra que le quitan a CPC, que es la empresa constructora del Grupo Indalo, ex Grupo Indalo, como quiera llamarlo. Que gana la licitación con un precio muy menor al resto de los oferentes. Claro. Había sorprendido en su momento, pero cuando hicieron la investigación era una empresa que estaba muy limpia, que podía tranquilamente llevar adelante la obra, a diferencia de otras empresas como Hoy Combustibles, pero que claro, el vendaval la terminó por sepultar. Tonelli, gracias por este ratito, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Le gusta la propuesta de Macri para la Procuración? Sí, me gusta, me parece. ¿Es usted uno de los que le impulsó? ¿Es cierto eso o no? La verdad es que en este caso creo que quien le impulsó a la Procuradora General es el propio presidente. Más allá de las opiniones que podamos haber dado algunos, quien siempre estuvo como una candidata muy firme a la doctora Inés Weinberg fue el propio presidente. De modo que el mérito o no de la decisión es todo el presidente. ¿Y usted cree que pasa el filtro del Senado? Yo espero que sí. Espero que sí, porque es una buena candidata. Yo no veo cuál podría ser la objeción o el óbice para que el Senado no le dé el acuerdo. Tiene un currículum impecable, una trayectoria muy extensa, muy valiosa. Ella ha sido, en la ciudad fue primero jueza de la Cámara Contencioso Administrativo de la ciudad y después jueza del Superior Tribunal desde hace varios años. Pero además ha sido jueza de tribunales penales internacionales establecidos por Naciones Unidas, por ejemplo. O sea, tiene recorrido internacional. Tiene recorrido internacional, profesora en la facultad, autora de varios libros. En todos los lugares donde ha actuado se ha desempeñado bien y sin quejas ni críticas, de modo que yo no sé cuál podría ser la razón para que el Senado no le dé el acuerdo. Espero que se lo dé y que asuma. La razón tiene que ver con la negociación. El peronismo está en paridad de situación con el oficialismo para
aunque sea opinar sobre el candidato. La candidata es muy pura, como usted decía, muy cercana o de mucha confianza a Mauricio Macri. Uno se remonta al pasado en el cual la expresidenta convocó a una candidata como Alejandra Gil Carbó, que llegaba con un currículum también intachable. Hubo muy pocos senadores que la cuestionaron, uno de ellos Mario Cimadevilla, que casualmente el gobierno terminó expulsando o eyectando, como quiera llamarlo, y finalmente Gil Carbó terminó muy cercana o fallando muy a favor de los intereses del gobierno. ¿En qué va a cambiar para que la cosa sea distinta, Tonelli? En primer lugar, en que Inés Weinberg no es Alejandra Gil Carbó, eso es clarísimo. Tiene una trayectoria totalmente distinta, una personalidad totalmente distinta, antecedentes distintos. Insisto, hay que ver su desempeño como jueza del Superior Tribunal de la Ciudad o antes como camarista en lo contencioso administrativo. Bueno, tanto contra los intereses del macrismo no falló, le quiero decir. Pero es que no hace falta que haya fallado en contra de los intereses. Lo que ella debía hacer como jueza era fallar con ecuanimidad y de acuerdo con la ley. Si era a favor o en contra del macrismo, eso es aparte. Alejandra Gil Carbó, en su cargo de fiscal en la Cámara Comercial, no fue una buena fiscal de Cámara. Yo en su momento lo dije, de modo que los antecedentes son totalmente distintos, las trayectorias son distintas, las personalidades son distintas. Con respecto a... Perdón. No, iba a decir que respecto del acuerdo del Senado, nosotros estamos acostumbrados a una cierta negociación con los senadores, pero no es en rigor de verdad lo que la ortodoxia indica. Lo que la ortodoxia indica es que al procurador o a los jueces de la Corte o a los jueces de la Nación los elige el presidente. El Senado lo que tiene que ver es si es idóneo o no. Claro, exactamente, pero no si le gusta, no le gusta, si lo cambia por un fiscal en otro lado, un juez en otro lado, aunque esto sabemos que ocurre. Claro. Pero la verdad, a mí me parece una excelente candidata y no debería tener dificultades en el Senado para obtener el acuerdo. ¿Usted es de los que cree que Fara y Ballesteros se apartaron de lo jurídico para escarcelar a Cristóbal López el viernes pasado? ¿Usted es de los que está recaliente por esa decisión? Me toca la investigación porque como consecuencia de ese oficio que hoy a la mañana la Corte remitió al Consejo, el presidente del Consejo libró sendos oficios al presidente de la Cámara, que es el doctor Irursun, y al presidente de la Sala, que es el doctor Ballesteros. Los dos han contestado y el expediente ha sido asignado dentro del Consejo de la Magistratura a la Comisión de Disciplina y Acusación. Que me toca, es parte. La presido, además. Es más que parte. De modo que en este momento me toca ocuparme de este expediente. Hay allí un tema que tendremos que analizar cuidadosamente, que es el siguiente. El juez Ballestero, en su respuesta, explica que efectivamente la Sala viene estando integrada desde hace ya un tiempo por él, que es un juez titular permanente de la Sala, y por el juez Bruglia, que desde hace mucho tiempo estaba subrogando en esa Sala por decisión del Consejo y que ahora ha sido trasladado de manera definitiva a esa Sala. Que cuando llegó el momento de integrar la Sala con un tercer juez, porque Ballestero y Bruglia votaban en sentido contrapuesto, el juez Ballestero decidió que la Sala la integrara Fara, porque el juez Fara ya estaba integrando la Sala en una causa conexa con la de Cristóbal López. Es decir, que no hubo sorteo. Y bueno, por eso la Corte dice qué fue lo que llevó a Ballestero, y Ballestero va a tener que explicar por qué él llamó a Fara. Porque hay que ver si esa conexidad existe, no existe, si justifica o no que no se haga el sorteo. No es lo ortodoxo. Lo ortodoxo hubiera sido sortear. Acá no hubo sorteo, esto lo reconoce el propio juez Ballestero en la nota que presentó hoy. Y lo mismo dice la nota que presentó el juez Irursun. O sea, usted está dando un anticipo de lo que ya está en el expediente y va a tener que tratar la comisión que usted preside dentro del Consejo de la Magistratura. Estas son respuestas que llegaron al Consejo hace apenas un par de horas. Ahora, es muy importante lo que usted dice, pero claro, en ese sentido, también vale la pena decir que el sistema de sorteo estaba muy cuestionado también. Es otro sorteo. Una cosa es el sorteo de los expedientes que hace la Oficina de Asignación de Causas, otra cosa son los sorteos que se hacen entre los jueces de una Cámara para integrar una Sala. Ahí no hay bolilla caliente, perdón la expresión futbolera. Bueno, se hace con bolillero, a diferencia del otro sorteo que es un software bastante sofisticado, que realiza una computadora. Cuando hay que integrar una Sala, como se trata de resolver entre 4 o 5 candidatos o menos, se hace con un bolillero. Pero es un sorteo que se hace y que es público y que se puede presenciar. Pero en este caso, reitero, no hubo sorteo.
Lo que tenemos que analizar es si existían razones valederas para no hacer el sorteo o no. Va a haber margen a la interpretación. Uno va a decir, hay razones valederas, y otro va a decir, no, no hay razones valederas. En derecho siempre hay margen para la interpretación, pero... ¿Y por qué no se pone algo que sea explícito? No se puede hacer, no se puede integrar una cámara sin sorteo. Punto, listo. Esto no se hubiera dado. Esa es la regla. Pero hay ciertos casos en los cuales, si hay dos causas que son verdaderamente conexas, en las que se investigan hechos muy conectados entre sí, es normal y está bien que quienes intervienen en la primera lo hagan en la segunda, por la conexidad y por la similitud. Entonces con ese argumento Ballesteros le va a decir, mire, Fara estaba acá, bueno, por eso lo traje. Eso es lo que tenemos que ver, porque la conexidad puede estar como puede no estar. Entonces analizaremos eso, veremos eso y veremos si la decisión del juez Ballesteros de no sortear fue acertada o no. ¿Fue ajustada a derecho o no? Otra cosa es la sospecha que tiene Carrió respecto a que hubo plata. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa totalmente distinta. ¿Usted cree que pudo haber habido plata? Bueno, ya la diputada Carrió presentó una denuncia en ese sentido en el Consejo. La presentó ayer. Hoy a la mañana dictamos una providencia en la comisión requiriéndole una serie de precisiones a la diputada, porque la denuncia tiene algunos aspectos no del todo precisos. Vamos a ver qué aporta la diputada. ¿Pero van a investigar el patrimonio de Ballesteros o no? Si corresponde lo vamos a hacer, no tenemos ningún problema en eso. Hay un dato concreto que esto no amerita investigaciones, que Fara se hizo cargo de la causa apenas unos días antes de emitir su fallo. La verdad que eso de que la justicia es lenta, en el caso de Fara parecía que ya tenía todo claro, todo el expediente claro y bueno, podía esto es lo fallar. Que vamos a analizar y a revisar, sin la menor duda. Y si tenemos que revisar el patrimonio del juez Ballesteros o de cualquier otro juez, lo haremos, como ya lo hemos hecho. La prueba es lo que pasó con el juez Freiler, que integraba esta sala casualmente. Hay un escándalo en diputados después de la sesión de ayer, usted lo debe conocer. Estuve. Porque además estuvo, etcétera. Y usted es un hombre ajustado a derecho, le voy a pedir con la más absoluta honestidad la respuesta. Cambiemos, se vistió un poquito con el ropaje del kirchnerismo más rancio de otros tiempos, cuando después de lograr la aprobación de los DNU por ley, no deroga los DNU, porque ahora tenemos 3 leyes validando con modificaciones decreto de necesidad de urgencia y vigente un decreto de necesidad que nadie derogó. Por lo tanto, alguno puede decir, mira, esto que se cambió igualmente está firme acá. Bueno, ¿se entiende el disparate? Tiene una explicación esto. Más allá de que cada uno puede opinar que nos kirchnerizamos o no nos kirchnerizamos. Después se levantaron, se fueron, qué sé yo. Pero no pareció lo mejor. Pero tiene una explicación, tiene una explicación. ¿Cuál es? Digamos, el decreto de necesidad y urgencia, cuya validez ya dictaminó por mayoría la comisión bicameral encargada de analizar los decretos de necesidad y urgencia, que casualmente me toca integrar también, está en vigencia. A pedido de la oposición y ante los reclamos que generó ese decreto de necesidad y urgencia, se resolvió dividirlo en 3 proyectos de ley y que esos 3 proyectos de ley tramiten en la Cámara como cualquier proyecto de ley. Ayer aprobamos esos 3 proyectos de ley que prevén en los 3 casos que si se convierten en ley conllevan la derogación del decreto de necesidad y urgencia. Ahora, el decreto de necesidad y urgencia está vigente en este momento y está produciendo efectos y va a seguir vigente hasta el instante mismo en el que se aprueben los 3 proyectos de ley que ahora tendrá que tratar el Senado y entonces en ese mismo momento entrarán en vigencia las 3 nuevas leyes y cesará la vigencia del decreto de necesidad y urgencia. Nos parece a nosotros, y por eso actuamos de esa manera, que es un exceso en este estado del trámite pretender invalidar el decreto de necesidad y urgencia que está vigente y que va a ser reemplazado por los 3 proyectos de ley que ayer mismo aprobó la Cámara de Diputados. Entonces, si la Cámara de Diputados había aprobado los proyectos de ley, desde nuestro punto de vista, era un exceso y un sinsentido discutir la validez. Porque además o no. En el medio, si usted derogaba el decreto hoy, había una laguna entre el decreto derogado y la ley que se promulgase después. De todas maneras, aún en el caso de que ayer la Cámara de Diputados hubiera tratado el decreto y lo hubiera invalidado, tampoco dejaba de regir el decreto, porque de acuerdo con la ley 26.122, que es la que regula todo lo relativo a los decretos de necesidad de urgencia, para que un decreto de necesidad de urgencia deje de regir, hace falta que lo rechacen las 2 cámaras del Congreso. El rechazo de una sola no le quita valor ni vigencia. Desde nuestro punto de vista era un exceso planteado por la oposición con el afán de volver a discutir algo que estaba discutido y en todo caso
hacerle una mácula al Poder Ejecutivo, nos pareció innecesario y por eso actuamos de esa manera. ¿Caputo va después de las Pascuas? No, va el martes que viene. ¿La semana que viene? El martes. A explicar las offshore. Exactamente. Macri dijo en la nota, El no está rigor de mal verdad, tener offshore, el tema es que hay que declararlas. el objetivo de la visita es un poco más amplio. En primer lugar, va a explicar, porque él va a acudir a la comisión bicameral que se encarga del análisis y seguimiento de la deuda externa. Entonces, en primer lugar, va a explicar cómo está el país en materia de deuda externa. Deuda que creció casi 52.000 millones de dólares el año pasado. Todo eso lo va a explicar Caputo. Y a continuación va a explicar, en la medida que se lo requieran los integrantes de la bicameral, cuál es su relación o cuál ha sido su relación en el pasado con ciertas sociedades offshore. Así que el martes que viene va a estar el ministro Caputo en el Congreso explicando todo esto. Usted no tiene offshore, ¿no? Por las dudas. No. Hoy estuvo en Mendoza, Caputo, jugando a la pelota. Bueno, ahí empezó la cumbre del Banco Interamericano de Desarrollo. Estuvo Macri va el al sábado fútbol. de la mañana. Estuvo jugando al fútbol con Dietrich, Frigerio, un grupo de futbolistas y el gobernador Cornejo, Alfredo Cornejo. Mira vos, hoy vamos a escuchar algo de Cornejo. Si Dios quiere, estuvo efectivamente Frigerio con él, inauguraron el túnel Cacheuta, 19 años demorado. Esta es una de las fotos de la visita del propio Frigerio y Cornejo. Supongo que también conteniéndolo un poquito, porque no gustaron mucho las declaraciones en la Casa Rosada. Van a escuchar ustedes la nota con Cornejo, en particular la crítica visceral, dura, muy contestataria, casi opositora, respecto al tema tarifas. Es uno de los mejores gobernadores, dijo Frigerio, abonando lo que vos decís de querer ponerle paños fríos al tema. Gracias, Tonelli. A ustedes. Enormemente generoso por venir esta noche con nosotros, en particular en este día y este jueves. Bueno, Dalmacio, mira, ¿pasa o no pasa Weinbender Roca? Bueno, vamos a ver, es muy ¿A usted le gusta, prematuro. no? Ayer cuando estábamos en la sesión nos enteramos que había promovido el Ejecutivo su nominación para la Procuración y tendrá que recorrer todo el camino del Senado, pero si pasa va a tener un gran elemento y los fiscales de la Nación tienen un gran elemento a partir de una ley que se reformó ayer, que es la sanción y la penalización de la tenencia, de la simple tenencia de la pornografía infantil. Quería destacarlo porque fue un proyecto que presenté hace un tiempo junto a otros senadores. Ayer se hizo ley y hoy los abusadores, los pervertidores, los violadores y en muchos casos los que matan a nuestros niños tienen que tener mucho más cuidado, porque ese primer eslabón, que es la tenencia, correcto, que antes no estaba penalizado, hoy está penalizado. 4 meses a 1 año escarcelable en el delito en cuanto a tener imágenes de pornografía infantil. Cuando uno se convierte en comercializador, en gestor, etcétera, la pena es de 3 a 6 años, no es escarcelable y es de cumplimiento efectivo. Así es. ¿Correcto? Correctísimo. Es muy importante. Es muy importante porque, bueno, estamos asistiendo, ¿no?, a todo el lío que hay con las redes sociales, el manejo de Facebook, la posibilidad de falsificar los vacíos legales, perfiles, los vacíos legales, lo difícil de la regulación y lo fácil que es estudiar perfiles para estas personas que son especialistas en poder penetrar la intimidad de nuestros niños. Con muy buena cintura política me esquivó la pregunta. ¿Weinbender Roca le gusta o no? No, todo lo que dije es que es muy prematuro. Ayer ingresó el pedido del Ejecutivo, la propuesta del Ejecutivo, y tendrá que recorrer el camino que el Senado prevé, y demás está decir que nosotros no alimentamos ninguna oposición irracional ni trabamos ninguna rueda para que las instituciones funcionen ni para que el país funcione, todo lo contrario. Hoy Pichetto no estuvo en el encuentro del PJ, usted tampoco, Urtubey tampoco. No, pareciera que no estuvieron. Entre otras cosas, en mi caso, porque la verdad que es imposible transitar la ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿Usted no fue por eso, porque no le gustaba estar ahí o no estaba cómodo ahí? No tenía ningún problema en ir, pero se me fue haciendo tarde y es ciertamente imposible, no sé a ustedes les pasará. Sí, claro. Están todas las calles cortadas, todo el tránsito abarrotado. Transitar las veredas con las roturas que hay, cotidianas, constantes. Es muy difícil, la verdad que andar en la ciudad de Buenos Aires es muy difícil y por eso extraño mucho volver a Catamarca. ¿Usted quiere ser gobernador de Catamarca algún día? Algún día, si hay una propuesta colectiva que podamos plantear un desarrollo lógico para Catamarca, hemos perdido muchas oportunidades de desarrollarnos, me encantaría ser parte de ese equipo, sí. ¿A Cristina la ve como parte del pasado o con futuro y posibilidad de ser candidata y volver al poder el año que viene?
Creo que es muy difícil, ¿no? Que una persona que dio 8 años todo lo que tuvo y algunas cosas muy buenas, otras no tantas y otras malas, y que el pueblo se expidió, ¿no? Nosotros en el 2015 perdimos en una elección legítima y evidentemente el pueblo argentino buscaba otra cosa. Lo que nos toca ahora como responsabilidad de dirigentes es armar una alternativa que sea superadora y que fundamentalmente saque de esta grieta que pareciera ser muy funcional al presidente de la Nación y a Cristina, ¿no? Entonces estamos todo el día discutiendo cosas del pasado, quién fue mejor o quién fue peor, y la Argentina pareciera no arrancar en las cosas que tiene que arrancar. Sí, y es mucho más completo que esa cuestión tan binaria, tan visceral, tan contestataria. Es mucho más completo y complejo, ¿no? Exactamente, y no tan monocausal, digamos. ¿Massa puede ser parte del futuro del peronismo? Yo creo que todos los que conciban que la Argentina, tenemos que tener una Argentina productiva, que tenemos que defender nuestra industria, que tenemos que tener una integración al mundo inteligente, que tenemos que respetar las instituciones, que tenemos que ayudar a la Argentina cuando estamos en la oposición y cuando estamos en el gobierno. Acá, el nuevo paradigma que yo veo en la Argentina en los últimos 15 años es una oposición que ayer era gobierno y era racional, y hoy es oposición y sigue siendo racional. Ni nos parecía que había que quitar ganancias sin discriminación y a lo pavote por ganar un título en un diario, por ganar un voto más, ni nos parecía ahora que pasamos a ser oposición. Hay cosas que hay que entender de nuestro déficit fiscal, hay cosas que hay que entender de nuestra integración al mundo, hay cosas que hay que entender de qué importamos y qué no importamos. A veces parece insólito que estemos consumiendo materias primas en nuestro país que vienen de otros países y de otras latitudes y que no podamos defender esa industria. A nosotros nos pasa en Catamarca con los textiles. No pareciera estamos en una discusión con una integración a la comunidad, al mercado común europeo, estamos con discusión nosotros puntualmente con el tema del olivo, entonces discutimos competitividad, pero resulta que en Europa, en Andalucía, por ejemplo, el 35% subsidia el Estado español y nosotros no subsidiamos nada. Entonces le pedimos a nuestros productores, no, ustedes son competitivos con los europeos. Sí, bueno, dame el 35% de subsidio y yo no tengo ningún inconveniente y voy a ser competitivo. Bueno, estas cosas nos encuentran encontrar una discusión lógica y racional que tenga cuál es el contenido de la competitividad. Las mesas de diálogo productivas que arma el gobierno, que incluso se ampliaron en el día de hoy en medio de toda una reestructuración, Nacho, ¿no? Que hubo en la cartera de Francisco Cabrera porque cambió el ministro de Industria o el secretario de Industria. El secretario de Industria, Martín Echegoyen, va a ser jefe de asesores del ministro Cabrera. Matías Fernández, que era jefe de gabinete de asesores de Cabrera, lo van a reubicar dentro del gabinete. Es un joven de muy corta edad, 27 años, y otro joven, Juan Goulan, en el Ministerio de Modernización, va a ser el nuevo director de Relaciones Institucionales y va a estar a cargo del Consejo Federal de Modernización, que tiene mucho que ver con las provincias. Guillermo Baistrocchi, que estaba en ese lugar, va a pasar a el ENACOM, un lugar clave, va de gerente general. Hay movimientos internos y van a continuar. Guillermo Baistrocchi, que en algún momento fue vocero de algunas compañías. Exactamente. Bueno, decía, eso no lo apuntala, digamos, a la discusión. A mí me parece perfecto que se armen mesas de diálogo. Ahora, si la mesa de diálogo es para decir, mira, vos no sos competitivo, te tenés que reconvertir y tenés que hacer no sé qué en lugares de áridos como tenemos en la mayoría o muchas de las provincias argentinas, y pretendemos equiparar situaciones que son desiguales per se con la tarifa energética que tenemos en la Argentina, no sirve de nada si la mesa es una foto. Si escuchamos a nuestros productores, si escuchamos a nuestros industriales, si les damos herramientas para que sean competitivos, si los equiparamos en situación con la gente que tiene que competir, con los productores de otros países que tienen que competir, me parece muy saludable. ¿A Cristina Fernández de Kirchner le van a conceder a la justicia el desafuero que les pide o van a primar en la tesis Menem, que hasta que no haya sentencia firme? Nosotros nos reunimos ayer por primera vez, constituimos la comisión que tenía ese cometido y el de poner día y hora de funcionamiento de la comisión. Después el tema, nos comprometimos ahí y me comprometí como presidente a que vamos a tratar todos los temas. Es una comisión muy importante,
estuvo desgraciadamente cerrada prácticamente el año pasado y este año la vamos a poner a funcionar. Lo primero que me pidieron los senadores integrantes de la comisión fue un pedido de informe del estado en que está la comisión y lo vamos a elevar. Si hay pedidos de desafuero, como es el caso de Cristina, que todos sabemos que existe, de cualquier senador, se van a tratar de acuerdo a la Constitución, a las leyes, y claramente también es un antecedente. Yo quiero, los antecedentes no es Menem, hay muchos antecedentes que obran en la comisión y tenemos que ver qué derrotero han tenido y qué causal han tenido. Ahora sí quiero dejar bien en claro algo. La ley que reglamenta el tema de los desafueros de la Constitución, lo que ha previsto es que se terminen los privilegios de los legisladores. Entonces, lo que permite a la justicia es que cuando un juez de la Nación quiere procesar quiere llevar a juicio a cualquier senador, no tiene ni que preguntarle al Senado si está de acuerdo o si no está de acuerdo, si le gusta o no le gusta, lo lleva hasta tener sentencia sin ningún tipo de inconveniente. Hoy no tiene ningún problema ningún juez de la Nación por llevar un proceso hacia adelante y terminar con una sentencia con cualquier senador de la Nación. El tema es la prisión preventiva. Bueno, por eso ya no es la figura, no es una figura que le prohíba al juez seguir el proceso. La prisión... No, pero el juez pide la prisión preventiva, como lo pidió en el caso de Vido, porque teme que pueda efectivamente obstaculizar la investigación. Bueno, esas son las cosas que vamos a analizar. Sí, claro, por eso de es menor fondo, el pedido. No es que le está diciendo, puedo investigar a Cristina, porque yo comparto con usted plenamente. Los procesos pueden seguir. Acá lo que le está pidiendo es, señor, necesito que esté presa, como debido. En su momento, y diputados concedió, y finalmente debido terminó en prisión, donde está hoy. Esas razones, más hay una primera discusión que se planteó entre distintos senadores, que esta ley que hago alusión también marca términos y plazos. Algunos dicen que tenemos vencido el plazo de la comisión y que debiera pasar al pleno, porque la comisión también, para que se entienda, yo uso un término de que nosotros asistimos, y hubo parte de esto en los primeros bloques, al Lollapalooza del desconcierto. A mí me toca hablar mucho con la gente y la gente se encuentra desconcertada de las acciones de la justicia, de los idas y vueltas, y es bueno aclarar. Nosotros en la comisión lo que hacemos es una opinión y un asesoramiento, por decirlo de alguna manera coloquial, al Pleno de la Cámara. ¿Qué opinamos de la comisión que supone entender de la temática? ¿Qué tiene que hacer el Pleno de la Cámara? El Pleno de la Cámara resuelve, como soberano que es, si sigue o no sigue lo que aconsejó en su dictamen la comisión. Vamos a ver cuál es la primera interpretación, que es muy importante para avanzar en el tema, si está cumplido o no está cumplido el plazo de esos 60 días que marca la ley, que pide que se expida inmediatamente y si no pasa al Pleno de la Cámara. Sí, más allá de lo que dijo Miguel Pichetto el otro día, acá el punto de la cuestión de fondo es si hay un fallo, como decía Mera, si hay un fallo definitivo, una instancia definitiva. Los senadores... tanto vos entendés que no. Exactamente, lo que hicieron con Menem, siempre la pelota para adelante, esto es una cofradía, el Senado es una verdadera cofradía, hay que decirlo, nos quejamos de la justicia muchas veces, en el Senado podés estar condenado, podés haber cometido delitos aberrantes. Si la Corte no se decidió a decidir sobre tu fallo, el Senado no va a votar tu desafuero y es una verdadera vergüenza. Y ahora que decís eso, la Corte todavía no se expidió sobre si Menem no, está bien condenado, ¿no? Sí. Y otro punto... ¿Cuánto hace que está en manos de la Corte? Hace varios años. ¿Cuánto? Varios años, sí. Sí. Es una vergüenza. Paulina, una cosita. Sí. Es imposible que una expresidenta no pueda entorpecer una causa. El fiscal que va a ser parte del juicio, Lázaro Báez, fue un fiscal que fue a 678 a defender la reforma del Consejo de la Magistratura de Cristina Kirchner. Entonces, también hay una parte de la política y otra parte de los jueces, ¿no? ¿Qué año, no? Y no es electoral, imaginemos el próximo. Recién arrancamos. Bueno, muchos éxitos. ¿Cómo se va a parar con la discusión por el aborto? Bueno, ahí también hay un tema... ¿Tiene posición tomada? Hay un tema interesante, ¿no? Por de pronto creo que el mecanismo que ha planteado diputados no es el más correcto. Si uno analiza el artículo 75 del inciso 23 de la Constitución, los constituyentes mandan expresamente a los legisladores a plantear leyes en defensa de los más vulnerables. ¿Y a quién marca como los más vulnerables? A nuestros ancianos,
a nuestras mujeres y a los niños desde el embarazo. Eso lo dejo como marco constitucional, que está perfectamente claro y lo pueden ver. Lo que sí digo es que la Argentina tiene la oportunidad en el tema del aborto en encontrar mecanismos lógicos de discusión. Creo que no se puede discutir ni de un lado ni del otro con agresiones de fundamentos, y ojalá que y hay que bajar un cambio y ponerse a encontrar más motivos de encuentros, que tenemos muchos, que de desencuentros. Gracias, senador. Muchas gracias a ustedes. Muy gentil, ¿eh? También en particular por venir un día como el de hoy. Bueno, nos vamos a la pausa, Paola. No sé qué tenés ahí. Tengo acá porque Dalmacio pensó en nosotros. Sabemos que en Catamarca hay muchas economías regionales. Nos trajo dulce, mira, de higos con nuez y también de durazno. Espectacular. Mermelada de muchas durazno. gracias. Muchas gracias. Qué hermoso. Productos que es Catamarca. regionales que bien valen regionales. en la Argentina y mucho valen. Vos me invitaste a ser parte de la lupa, pero no sabía que los invitados nos iban a endulzar así. Está bueno, y lo que pasa es que te ven a vos, viste, y es otra cosa. Esta te la trajeron a vos. No Pausa, sabía. nos volvemos a reencontrar en un ratito. Ya Gustavo Segré en línea desde San Pablo. Ah, bien. Más cosas con Paola, más Sí. anticipos con Nacho. Y no te pierdas una perlita de Cornejo y la fuerte crítica sobre el tema tarifas al gobierno del presidente Macri. No se vayan, ¿eh? Tengo Ya una venimos. foto para sacarnos juntos. ¿En serio? Bueno. Telecentro te trae 1000 megas. ¡Apa! 1000 megas en tu casa. Deja de navegar y empezá a volar. 1000 megas. La internet más rápida del país. Telecentro te conecta todo. Esta noche en A Fuego Lento con Clara Mariño y Rubén Rabanal, Aníbal Fernández, Pablo Mendelevich y Guillermo Nielsen. A Fuego Lento con Clara Mariño y Rubén Rabanal. Esta noche a las 22 por Canal 26. En marzo, disfrutá de la cultura en Varela. Aprovechá nuestros espacios y conocé todas nuestras propuestas. Informate en la Secretaría de Cultura y Educación, Mitre 149, o en www.varela.gov.ar. SUTECBA, un sindicato que se ocupa también de la salud de sus afiliados activos y pasivos a través de su obra social OPSBA y nuestro sanatorio Julio Méndez, que atiende en forma mensual 57.000 consultas ambulatorias, 20.000 en guardia externa y 600 cirugías, incorporando nueva tecnología y recursos humanos de primer nivel. Amadeo Yenta, secretario general 2017-2021, Municipales de Capital. Si sos cliente de Telecentro tenés la posibilidad de tener Wi-Fi gratis en la calle. Sí, es así, porque solo con Telecentro tenés acceso a más de 6.500 puntos de Wi-Fi Zone en las principales calles, avenidas y esquinas de Capital y Gran Buenos Aires. Si sos cliente de Telecentro te puedes conectar y navegar sin gastar los datos de tu plan móvil para hablar, WhatsApp, Facebookear, lo que quieras. Conocé y descubrí Wi-Fi Zone, la red de Wi-Fi gratis de Telecentro, porque Telecentro te conecta a todo. Se sacó la foto Macri con Adolfo Rodríguez hoy, en medio de la interna del PJ de San Luis, los hermanos peleados, los hermanos se han unido, pero ¿tiene alguna diferencia? La estrategia de los Rodríguez A es captar todos los votos kirchneristas y los votos anti-kirchneristas. Entonces, eso sí que es particular. Mirá qué foto, mirá el Adolfo. Yo no descarto una interna entre los dos hermanos, el año que viene. No, ¿en serio? Sí. Es el lugar en donde Claudio Poggi, el gobernador que Alberto había dejado como gobernador, se dio vuelta, pasó a ser parte de Cambiemos, le ganó en las PASO, pero perdió en la general, porque le dieron vuelta a la elección a propósito de la gran tarea de ambos, de Adolfo y Alberto.
Yo no descarto eso. Cuando se hizo la última cumbre de la militancia en San Luis, el anfitrión fue Alberto, el gobernador. Pero el presidente del partido en la provincia de San Luis, del PJ, es Adolfo. Y Adolfo dijo, no, nosotros no solo no organizamos, sino que además no vamos. A título personal, el que quiera ir, en definitiva, que vaya. ¿Cuántos fueron? Bastante pocos. Está Aníbal Fernández en minutos, en 8 o 9 minutos, con Clara Mariño. Aquí en la noche de Canal 26. Aníbal Fernández habla esta noche, en un ratito, con Clara y con Rubén Rabanal. Está el querido Gustavo Segre en San Pablo. ¿Me dejas hablar con él, Pablo, un ratito? Sí, ¿Qué te dice con la cámara de fotos? Ah, ahora te voy a contar. Estamos convocados todo el mundo. Mirá vos, con cámara de fotos. Con cámara de fotos. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien por ahí con la cámara de fotos? Sí, vos también, Gus, te podés sumar. No sé de qué se trata, pero no importa. En un ratito te lo voy a contar, para un proyecto que está llevando a cabo la NASA. Todos somos parte. Si se trata de la NASA, no está nada mal. No. Gustavo, ¿qué pasó exactamente hoy con el tema Lula da Silva en Brasil? La Corte Suprema se reunió para ver si aceptaba el tratamiento del habeas corpus preventivo. Aceptó el tratamiento, pero no le dio el tiempo, se le terminó la sesión, con lo cual postergaron el seguimiento de este análisis para el día 4 de abril. El problema que tenía el expresidente es que el día 26, lunes próximo, el Tribunal Regional Federal de Puerto Alegre casi con seguridad le iba a pedir la prisión preventiva. Entonces la Corte hizo lo que aquí le dicen una gambiarra. Le dio una liminar hasta el día 4, es decir, el día 4 de abril. Lula no puede ser preso hasta que la Corte Suprema trate en el plenario el ciclo puntual de la habeas corpus. La pelea está 5-5 y hay un voto que va a ser el que defina, el voto Minerva. Se trata de la ministra Rosa Weber y ella va a ser la que defina si Lula efectivamente fue preso, quedará en libertad hasta que se todos los recursos queda el Superior Tribunal de Justicia para hacerlo, lo que no evita que pueda ser candidato o no. O sea, esta cuestión no tiene nada que ver con lo electoral, es simplemente penal. Hasta el momento, con el cumplimiento de la sentencia, el próximo lunes, Lula estaría impedido para ser candidato, pero seguiría en libertad. Correcto. Con lo cual es un dato naturalmente saliente. Una mujer será la que tenga la última palabra respecto a la decisión de Lula candidato o no. Y lo último, Gustavo, te quiero aprovechar aunque sea un instante, pero ¿quién es el próximo presidente de Perú tras el gran anticipo tuyo del martes respecto a la perspectiva de lo que podía suceder y finalmente ocurrió, que es que Pedro Pablo Kuczynski renunció ante la evidencia de que el Congreso hoy lo iba a desplazar? Sí, renunció porque habían videos donde él negociaba el apoyo de candidatos vinculados a Kenji Fujimori, el hermano de Keiko Fujimori, donde a cambio, por ejemplo, de darle la exención de prisión al expresidente Fujimori, lo iban a apoyar. Bueno, esto se caía, no tenía cómo seguir, por eso renunció. Se llama Luis Vizcarra, el vicepresidente, va a estar hasta cumplir el mandato en el 2021 y esto sí consigue continuar en el mando, porque él había mencionado que por una lealtad hacia Pedro Pablo Kuczynski podría llegar a renunciar a la candidatura, o mejor dicho, al cargo de presidente efectivo. Así que todavía falta mucho en Perú para resolver. Están acompañando. Latinoamérica nos da unas novelas fantásticas, en lo electoral, en la corrupción, en lo penal, así que seguiremos informando desde aquí. Gran abrazo, Gustavo. Impecable, como siempre. Que siga muy bien. Hasta la semana próxima. Ahí estaba el querido Gustavo Segre desde Brasil. Quiero decirles, a esta hora se acaba de confirmar, hay acuerdo docente en Río Negro. Firmó la paritaria el gremio mayoritario, UNTER, 15% en 3 tramos. Ya lo habían aceptado los estatales, o sea, en Río Negro hay acuerdo con los estatales. En Neuquén, en tanto, no lo hay y hay paro de 72 horas la semana que viene. O sea, la semana próxima no se dicta clases en toda la provincia de Neuquén. Y en la ciudad de Buenos Aires habría paro después de Semana Santa, al igual que en la provincia, pese a que el gobierno porteño hoy mejoró la oferta y se estiró desde el 12 hasta el 15% en la oferta salarial. A los gremios no los satisfizo, por lo tanto, la perspectiva de algún conflicto. Insisto, todo esto para después de Semana Santa. Los chicos, como siempre. Bueno, te invito a vos, a todos, porque la NASA lo está pidiendo, que todo el mundo colabore con una fotografía al cielo, a las nubes especialmente. ¿Y esto es por qué? Porque la NASA está estudiando ahora cuál es el papel de las nubes con respecto al cambio climático. ¿Qué pasa? Ellos tienen
6 generadores que pueden sacar y también varios satélites que puedan sacar fotos, pero es de arriba para abajo. Sí, Y claro. ellos necesitan de abajo para arriba. ¿Cómo podemos hacer? Ingresando a la web de la NASA, volcando tus datos, ellos te avisan en el momento que hay un satélite fotografiando por tu zona para que vos colabores y saques de acá abajo. Y así automáticamente puedes mandar hasta 10 fotos al momento para colaborar y ser parte de este gran proyecto. Y ¿Entendiste, yo me Nacho? sumo porque me encanta la fotografía. Sí, no, está bien, la Sí. fotografía me encanta. Nos sumamos no es fácil todos. tampoco, de todas maneras, ¿no? No Y es hay que fácil. mirar al cielo. Pero vos viste, yo las noto diferente a las nubes. Mamá siempre me decía, anda a Rosario y mirá el cielo magnífico de Rosario. Pero ahora todo cambia. Bueno, depende con quién, en qué contexto, Claro. de qué forma, si está nublado, si no está No nublado. le preguntes a mamá. Bueno, 2 o 3 cositas y tal vez antes de Aníbal Fernández compartamos lo de Cornejo. La situación de Chocobar está mucho más complicada. La Cámara de Casación, en tercera instancia, ratificó el procesamiento de Chocobar, que por la espalda mata a este joven de 18 años que estaba intentando ya huir después de haber apuñalado y casi asesinado al turista que luego se salvó, norteamericano, como ustedes ya conocen, aquí en el barrio de La Boca. El caso Chocobar, que ha generado toda una polémica en torno a la doctrina Chocobar, etcétera. Me da la impresión, Nacho, que esto sí fue un paso en falso del presidente Macri, de la propia ministro de Seguridad. Una cosa es defender la fuerza policial, acompañarla, dotarla de la infraestructura y de todo el respaldo que se requiera para el accionar policial. Otra cosa es justificar lo que la ley no dice y lo que la ley no permite. Y lo que los videos no mostraron, porque decían que los videos justificaban que podía afectar, que podía haberse sentido afectado por algún ataque del chico que finalmente murió, que finalmente asesinó Chocobar. Cornejo, gobernador de Mendoza. Lo abordé en la previa del River Boca River, hace poquito más de una semana. Hoy es el anfitrión de la Cumbre del BID, allí está Luis Caputo. Hacia allí va Macri el próximo sábado. Como contó el mismísimo Nacho, allí estuvieron otros ministros, Frigerio, Dietrich, etcétera. Ahora, ¿querés escuchar lo que dice el presidente, además del Partido Radical, respecto a la cuestión tarifas en particular? Sí, obvio. Mira, es esto. Que es equivocado. Yo siento un buen nivel de diálogo, siento que con varios dirigentes radicales ellos tienen un buen nivel de diálogo. Siento que son respetuosos, que son tolerantes en las opiniones divergentes, y eso me parece que es sano para la Argentina. También es cierto que podemos tener diferencias, no todo lo que hace el gobierno me parece 100% correcto, ¿no? Hay algunas cosas que no comparto, ¿no? Pero, por ejemplo, yo haría un aumento de tarifas mucho más gradual, mucho más gradual y según las regiones y demás, y me parece que eso hay que trabajarlo con mayor profundidad técnica, no solo pensando básicamente en el tema del gas, por ejemplo. Buscaría una fórmula que sopesara más las regiones y a su vez que fuera más aplanado en el tiempo, porque alcanzar ir de energía gratis o casi regalada a pagarla por completo tiene que ser más gradual de lo que se está haciendo y que se aspira a hacer en este año, ¿no? Bueno, a su modo, a su manera, en su forma, fue contundente Cornejo y es buena parte de lo que le cuestionan. Nos vamos, punto final. Aníbal Fernández ya con Clara Mariño y con Rubén Rabanal. No digo bien tranquilo como sucede en la gente del interior, ¿viste? Que te habla más pausado. Bueno, tranquilo. habíamos terminado de almorzar. Chau, pásenlo bien, hasta mañana. Buen Disfruten. vinito, Mendoza, todo. Chau.